Nombre de la institución: Universidad Ciudadana de Nuevo León. Nombre de la carrera: Licenciatura en Administración con acentuación en Empresas. Nombre de la asignatura: Estadística Descriptiva. Nombre del tutor: Miriam Elizabeth Banda Bustos. Nombre del alumno: Erika Elizabeth Torres Medina. El nombre de la actividad son video de puntos extra. Matrícula 78363, Grupo B, Monterrey, Nuevo León, a 26 de noviembre del 2025. Introducción. Esta actividad está realizada sobre un video para puntos extra de la asignatura de Estadística Descriptiva. Está realizada acerca de los temas vistos en el cuatrimestre. Esta actividad nos ayudará también a reforzar lo aprendido, apoyándonos a su vez como un repaso general para nuestro próximo examen final. Esta asignatura de Estadística Descriptiva me ha ayudado a adquirir conocimientos esenciales para recopilar, organizar y presentar datos de manera clara y comprensible. Aprendí a utilizar diferentes medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, así como medidas de dispersión estándar que permiten describir el comportamiento y variabilidad de los datos. También se vieron técnicas para representar la información gráficamente mediante histogramas, diagramas de caja, gráficos de barras, facilitando la visualización de patrones y tendencias. La estadística descriptiva es una herramienta fundamental para tomar decisiones informadas, pues proporciona una base sólida para entender la información cuantitativa en diversos contextos, tanto académicos como profesionales. Análisis de datos de negocios. El análisis de datos de negocios es fundamental para que las empresas tomen decisiones informadas, mejoren su eficiencia operativa y descubran oportunidades de crecimiento. Aprendizajes clave sobre el análisis de datos de negocios. Tipos de análisis: se usan variados enfoques como el análisis descriptivo, qué ha sucedido; diagnóstico, qué sucedió; predictivo, qué podría suceder; y prescriptivo, qué acciones tomar. La elección depende de los objetivos y datos disponibles. Etapas de análisis: generalmente sigue un proceso estructurado que incluye identificar cuestiones empresariales, obtener y preparar los datos, analizarlos y comunicar los resultados para la toma de decisiones. Valor estratégico: el análisis de datos impulsa decisiones más precisas, fomenta prever comportamientos de riesgo y tendencias futuras y responde a cambios del mercado con agilidad. Optimización y eficiencia: detecta cuellos de botella operativos y áreas de mejora para hacer más eficientes los procesos de la empresa, reduciendo costos y aumentando productividad. Conceptos básicos de estadística. Los aprendizajes sobre conceptos básicos de estadística incluyen entender que la estadística es una ciencia que se encarga de recoger, clasificar, analizar y representar datos para sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en esos datos. Se divide principalmente en dos ramas: estadística descriptiva, que organiza y resume los datos mediante medidas numéricas como la media, mediana, moda, desviación estándar, y representaciones gráficas como histogramas y gráficos circulares. Estadística interferencial, que usa una muestra representativa de la población para hacer predicciones o interferencias sobre toda la población, empleando técnicas como pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Conceptos fundamentales para cualquier análisis estadístico son la población, conjunto total de individuos o elementos a estudiar; la muestra, subconjunto representativo; el dato, información obtenida; y el individuo o unidad estadística, cada elemento que se incluye en el estudio. Aplicaciones y herramientas de la estadística de negocios. Sobre este tema podemos decir que el aprendizaje incluye habilidades fundamentales para la toma de decisiones basadas en datos, como el diseño y sus herramientas de análisis, dashboard y reportes; la aplicación de métodos estadísticos para describir relaciones entre variables, predecir comportamientos y optimizar procesos empresariales. La estadística ayuda a identificar patrones y tendencias en los datos, evaluar riesgos y mejorar la eficiencia y la rentabilidad mediante decisiones informadas y evidencias cuantitativas. Entre las herramientas más comunes están el análisis de regresión, análisis de varianza, gráficos de dispersión, técnicas descriptivas e interferenciales que permiten modelar la variabilidad de los datos y realizar predicciones. Distribución de frecuencias. Sobre este tema aprendí que es una forma de organizar y resumir un conjunto de datos agrupándolos en clase o categorías excluyentes para mostrar cuántas veces cada valor o grupo de valores dentro del conjunto
Se realiza mediante una tabla que puede incluir diferentes tipos de frecuencias: frecuencia absoluta, número de datos en clase; frecuencia relativa, proporción de datos en cada clase respecto al total; frecuencia acumulada, suma de las frecuencias absolutas desde la primera clase hasta la clase actual. Esta herramienta facilita la interpretación de análisis de datos, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes. Además, se puede usar límites de clase, amplitud y marcas de clase para definir los intervalos y puntos medios de las agrupaciones, apoyando así la visualización y comprensión de la distribución de los datos. Medidas estadísticas. Sobre este tema podemos obtener aprendizajes fundamentales sobre los datos que impactan en la interpretación, toma de decisiones y mejora del aprendizaje. A través de ellas se puede comprender la distribución de datos mediante medidas de tendencia central, media, mediana, moda, que indican dónde se concentra el valor típico de un conjunto de datos. Analizar la dispersión con medidas como la varianza, desviación estándar y rango para entender la variabilidad y la consistencia de los datos. Evaluar el progreso y desempeño académico detectando áreas de mejora y patrones en el aprendizaje mediante el análisis estadístico de resultados. Utilizar la estadística como herramienta para tomar decisiones fundamentadas en educación, mejorar estrategias de enseñanza y personalizar intervenciones educativas. Distribución de probabilidad y muestrales. Una distribución muestral es la distribución de una probabilidad de un estadístico calculado a partir de una muestra aleatoria de una población. Esto permite generalizar o inferir el comportamiento de toda la población a partir de los datos muestrales. El comportamiento probabilístico del estadístico muestral permite conocer la probabilidad de que su valor está dentro de los ciertos intervalos, lo cual es útil para hacer inferencias estadísticas. La esperanza matemática y la varianza de la estadística son fundamentales para entender su comportamiento. Por ejemplo, la media muestral tiene como esperanza la media poblacional y su varianza se reduce conforme aumenta el tamaño de la muestra. El tamaño de muestra influye directamente en la forma, el centro y la dispersión de la distribución muestral, reflejándose en una menor variabilidad y un comportamiento más cercano a la distribución normal cuando la muestra es grande. Teorema central del límite. Comprender la variabilidad muestral y el error muestral es crucial para interpretar correctamente las inferencias, reconociendo que diferentes muestras de la misma población pueden producir resultados distintos, pero repetidos. Muestreos permiten formar una distribución estable centrada en el parámetro poblacional verdadero. Intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores en los datos de una muestra dentro de la cual se estima que se encuentra el verdadero valor de un parámetro poblacional con un determinado nivel de confianza, por ejemplo 90%, 95% o 99%. Esto significa que si se repitiera el muestreo muchas veces, el porcentaje equivalente al nivel de confianza de estos intervalos incluirá efectivamente el valor verdadero del parámetro. Sin embargo, no garantiza que un intervalo específico contenga dicho valor, solo que la técnica es confiable en el largo plazo. Además, la interpretación correcta del intervalo de confianza es la probabilidad de que el parámetro esté en un intervalo dado, que es fijo una vez calculado. Más bien describe la fiabilidad del método utilizado para calcular el intervalo. Otras pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son un pilar fundamental en la estadística inferencial que permite evaluar de forma estructurada y objetiva si una afirmación o creencia sobre una población puede ser respaldada por los datos de una muestra. El proceso consta de varios pasos clave. Primero, la formulación de dos hipótesis contrapuestas: la nula, que generalmente postula ausencia del efecto o diferencia, y la alternativa, que propone una diferencia o efecto. Luego se selecciona la prueba según el tipo y la distribución de los datos, así como el diseño del estudio, lo que asegura la validez de los resultados. Es importante comprender los posibles errores asociados, como el error tipo 1, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, conocido como falso positivo; el error 2, no rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Esto nos ayuda a interpretar los resultados con precisión y a establecer niveles de significancia y potencia estadística adecuados. Existen diferentes tipos de pruebas según la naturaleza de los datos y las preguntas de investigación. Pruebas T para comparar
medias entre dos grupos, ANOVA para más de dos grupos, prueba de chi cuadrado para variables categóricas, prueba Z para grandes muestras, entre otras. Además, las pruebas bayesianas expanden el marco tradicional incorporando probabilidades a priori para refinar las conclusiones. Conclusión. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que se enfoca en recopilar, organizar, resumir y presentar datos de manera clara y comprensible, sin realizar interferencias o predicciones más allá del conjunto de datos analizado. Su función principal es transformar números en información útil mediante tablas, gráficos y medidas numéricas, facilitando así la comprensión y el análisis de datos complejos para la toma de decisiones informadas. Las dificultades que tuve en esta asignatura fueron que no fue tan fácil la comprensión en algunos temas al realizar algunos ejercicios, pero al final, repasando varias veces y viendo diferentes videos por medio de YouTube, pude comprender mejor los ejercicios. En esta asignatura pude aprender cómo se organiza, sintetizan grandes volúmenes de datos para identificar patrones, tendencias y características centrales como la media, mediana y la moda, las medidas de dispersión, desviación estándar, rango. Esto nos ayuda a tener una visión más clara de los datos que puede ser aplicada en muchas áreas como la educación, salud, negocios e investigación científica. Además, proporciona la base para avanzar hacia análisis estadísticos más complejos como la estadística interferencial. Podemos concluir que la estadística descriptiva es una herramienta clave para entender y comunicar la información que contiene los datos, aunque su aprendizaje puede implicar dificultades técnicas y conceptuales que requiere atención para evitar errores y sacar el máximo provecho de los datos.